contar con la participación de la facilitadora, la arquitecto Glenis González, quien nos va a desarrollar el tema de civismo y convivencia. Glenis es egresada del Instituto Santiago Mariño de Valencia y tiene una maestría en planificación urbana. Entre sus habilidades, entre su experiencia laboral, ya ha sido secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Estado Guárico, ha estado en muchos proyectos de arquitectura, pero en su trabajo social se ha destacado como voluntaria especialmente de la Fundación Especialmente Amigos de los niños con síndrome de Down. Ella también es miembro de la Fundación Luces para Venezuela, que es una fundación que apoya a niños en condición de abandono en los albergues. Es voluntaria de la Asociación Civil Rosa de Montaña, que es una asociación que aborda mujeres de la comunidad del Pedregal en Chacao. Es voluntario del Servicio Comunitario de la Facultad de Arquitectura de la Central, específicamente en apoyo al barrio Julián Blanco de Petare. También funge de voluntaria en la Fundación Trazando Espacios Públicos, donde ha levantado espacios con potencial transformación urbana para mejorar el ambiente comunitario en estas barriadas. Es asesora técnica en las comunidades organizadas en sectores como Agua de Maíz, Espíritu Bajo del municipio de Sucre. Es miembro del comité de Cabenal y en este momento es de la Fundación Ciudad, que trabaja también en el marco de todo lo que son las políticas y el diseño de políticas y acciones a través de las comunidades. Bueno, espero haberte presentado bien, Glenis. Disponga ustedes los micrófonos. Hola, muy buenos días tengan todos. De verdad, Carmen, que más que agradecida con esta oportunidad, agradecida con la organización Ven, Dame Tu Mano. Realmente ser parte de este proyecto que han llamado Reconciliación, donde forman parte muchas organizaciones también. Quien lo impulsa es la Unión Europea, pero la gente de Oportunidad, Asociación Civil, es quien lo coordina y quien lo maneja. También está la gente de People in Need, Mujer y Ciudadanía, la Universidad Monte Ávila. Ser parte de todo este movimiento de reconciliación para mí es toda una inspiración. Entonces recibí con mucho cariño y con mucho agrado la invitación de Ven, Da Tu Mano y especialmente la invitación de Carmen, que ha coordinado todo este proyecto de voluntariado. Realmente el estar aquí una mañana y compartir con ustedes que están interesados en aprender, y lo que los motiva para aprender es el tema de ayudar. Ya nada más por eso yo estoy agradecida de compartir este rato con ustedes. Y bueno, ahora vamos a dar inicio. Vamos por aquí a compartir pantalla para ir contándoles con un material de apoyo, porque yo lo primero que quisiera es hacerles un par de preguntitas. Y les voy a pedir, por favor, que de manera organizada todos enciendan sus micrófonos y por favor, pues, respondan a la siguiente pregunta que les voy a hacer. Bueno, como bien les dijo Carmen, yo soy Glenis González y este módulo de todo el taller de Cultura Ciudadana y Cultura Social se llama Civismo y Convivencia. Ahora yo quisiera que por favor observen esta imagen que les va a salir en pantalla y que de manera organizada me digan, por favor, cómo definirían ustedes esta imagen. ¿Sí? Por favor, algún voluntario, alguien que me diga cómo definiría esta imagen. Comunidad, nos dice Lorea. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo definiría esto? Si quieren, abran sus micrófonos y hablen uno a uno. Población. Ok, ¿alguien más que lo pueda hacer a viva voz o que lo pueda hacer por el chat escrito? Nos dijeron. Caserío. Yo lo veo como un caserío. Ok. Caserío. Ok, entonces nos dijeron Igual. población, comunidad, caserío. Chévere.
Ahora yo les quiero preguntar a quienes no hayan respondido, entorno rural también, Viviana, puede ser. A quienes no hayan respondido, yo les quiero preguntar qué diferencia hay de esa imagen con esta. Ok, zona rural, la imagen anterior. Ahora, esta imagen, ¿qué diferencia tiene la primera imagen con esta otra? A ver, ¿alguien nota alguna diferencia? Yo pienso que o sea, la otra es un inicio de cuando se empieza a formar una comunidad y ya esto es un desarrollo organizado y evolucionado porque es una ciudad. Ok, nos dice Dayana que hay mayor población. Ok, desarrollo urbano, nos dice Patricia. Chévere, bueno, yo voy a volver a la primera imagen porque les quiero contar que en ese caserío, como dijeron por allí, en esa comunidad, también como dijeron, resulta que hay niños que deben recorrer kilómetros de más de, quizá recorridos de más de 5 o 6 horas para llegar a su escuela, porque justo ahí donde viven no tienen escuela. Entonces, para llegar a la escuela más cercana, deben hacer largos recorridos y muchas veces los tienen que hacer caminando. Resulta que yo les estoy contando esto porque yo conocí esta realidad desde muy pequeña, porque crecí en una casa donde mis papás hacían vida, digamos, vida política. Ellos se dedicaron a trabajar en cargos políticos, digamos, cargos de gobierno, y desde muy pequeños a mi hermano y a mí, pues en lugar de salir de vacaciones, como hacían nuestros compañeritos de la escuela, del colegio, nos llevaban a visitar estos espacios que nosotros pues a esa edad no entendíamos de qué se trataba. Pero sí había algo que a mí en lo particular me llamaba mucho la atención y era justo eso. ¿Por qué los niños que hacían vida en ese espacio tenían que hacer recorridos tan largos para ir a la escuela, al colegio, a estudiar, cuando era una cosa obvia? Todos teníamos que estudiar. Ya yo a esa edad, a los 5 o 6 años, ya yo sabía que estudiar era natural, que todos los teníamos que hacer. Entonces, ¿por qué para ellos era tan difícil? Pues resulta que a mí, siendo una extraña de esta situación, si me llamaba tanto la atención y me salían unas ganas casi naturales de transformar esa realidad. Desde ese entonces yo empecé con esa inquietud de que esto debería transformarse, de que esos niños deberían tener oportunidad de no solo ir a la escuela más cerca, sino que también se merecían un parque, se merecían un espacio donde ellos pudiesen recrearse y que no les costara tanto hacer el recorrido para llegar a él. Pues si yo que era ajena podía identificar esa realidad a tan temprana edad, ¿cuántos niños y cuántas personas que viven en este espacio no quieren transformar esa realidad? Les pregunto, ¿ustedes consideran que las personas que viven en ese espacio quieren transformar su realidad? Los leo por el chat. ¿Creen que las personas que viven, que nacen o que crecen en espacios como este quieren transformar su realidad? Dicen definitivamente. Ok. Resulta que las personas que nacen en espacios como esos, que viven en espacios como esos, en su mayoría lo que buscan para transformar su realidad es mudarse para espacios como este, para espacios que ya estén desarrollados, como dijeron por ahí, que tengan un desarrollo urbano, que tengan mayor población. ¿Pero esto por qué? Porque simplemente esto implica un avance, implica un paso más, una progresión de lo que es ese espacio donde les tocó nacer, donde les tocó vivir. Pues siempre buscan ir a espacios que estén desarrollados y que le ofrezcan mayores servicios. Podríamos asumir que esa es una de las razones que los motivan a mudarse de esos espacios. Pero resulta que si muchas de las personas que nacen en espacios, que viven en espacios como los que acabamos de ver, se mudan para espacios como estos, que ya están desarrollados, pues la realidad es que estos espacios que están desarrollados no siempre están preparados para recibir a toda la población que viene. A ver, Carlos nos dice, claro, todos queremos lo mejor, pero aún así, bueno, no alcancé a leerte, Carlos, pero la realidad es que si todos queremos lo mejor
y nos trasladamos a espacios como este, que ya están desarrollados, no tenemos garantía de que estos espacios ya desarrollados tengan las condiciones suficientes para recibir a toda esta población. Y en el caso venezolano, mucho más. Les cuento todo esto porque, como bien les dice Carmen desde hace rato, en mi formación profesional yo soy arquitecto. Soy arquitecto y me especialicé, me dediqué a formarme sobre lo que es la planificación urbana. Y en este trayecto, en este viaje que realicé de mi formación académica, conocí una frase que dijo un maestro, el maestro de la arquitectura. A lo mejor muchos de ustedes ya lo han escuchado porque es el orgullo que nos enaltece la arquitectura venezolana. Es el maestro Carlos Raúl Villanueva quien dijo que la arquitectura es un acto social por excelencia. Es un arte unitario como proyección de la vida misma, ligada a problemas económicos y sociales y no únicamente a normas estéticas. Su principal misión es resolver hechos humanos. Cuando yo conocí esta frase, cuando conocí esta cita, yo me quedé muy enganchada, porque realmente eso, justamente la esencia de esta frase fue lo que me hizo a mí estudiar arquitectura. Cuando yo conocí esos caseríos, cuando yo conocí esos espacios donde los niños no tenían parque ni escuelas, a mí lo que me movía era mejorar su entorno. A mí lo que me movía era el por qué yo tengo un parque cerca de mi casa, porque yo tengo una escuela cerca de mi casa y por qué ellos no. Entonces, cuando comprendí esa realidad, que bueno, que vino la pregunta típica, yo esto siempre lo cuento, yo le pregunté a mis papás, mira, ¿quiénes son los que le ponen parques cerca de las casas? ¿Quiénes son los que hacen las escuelas? Y fue cuando mis papás me dijeron, bueno, son los arquitectos. Yo dije, bueno, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero llenar de parques todos los espacios. Y esta frase, esta cita, lo resume muy bien, porque la arquitectura es un acto social. Cuando Villanueva nos dice esto, él en su legado, en sus obras de arquitectura, yo creo que donde mejor se resume es en la ciudad universitaria de la Universidad Central de Venezuela. Yo creo que eso lo que nos da a entender es que a través de una transformación espacial, a través de un entorno físico, sí podemos cambiar la realidad de las personas, sí podemos hacer una transformación social real. Por esto, les quiero contar que en mi dedicación me he basado en lo que es la función pública. Desde que entré a la universidad, empecé a buscar todos esos espacios que me permitían relacionarme directo con la función pública. Entonces, desde muy chama, desde que empecé en la universidad, me inicié haciendo prácticas en organismos gubernamentales, que son los servidores por naturaleza, los servidores públicos por naturaleza. Entonces, empecé a hacer prácticas en lo que es la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Estado Guárico, de donde soy. Por eso le ponía estas dos imágenes que hacen contraste, la imagen de un sector rural del Estado Guárico y la imagen de la ciudad, de la capital del país, de la capital de Venezuela, que es el área metropolitana de Caracas. En este camino que empecé a andar, no solo estuve en la Gobernación del Estado Guárico, también pasé por el Ministerio de Infraestructura, también pasé por la Gobernación del Estado Carabobo, y luego llegué a lo que fue la alcaldía metropolitana, la alcaldía del área metropolitana de Caracas, donde pude empezar a hacer mis prácticas directas con lo que es la planificación. Pero también el pasar por todos estos organismos gubernamentales me permitió entender que si bien yo me quería formar para llevar la arquitectura y la planificación urbana como un acto social, debía relacionarme directamente con estas personas. En la arquitectura solemos llamar a quienes demandan de nuestros servicios clientes, porque son las personas que nos piden los espacios como ellos demandan. Quien nos pide un edificio es un cliente, quien nos pide una casa es un cliente. Cuando llevamos esto a la escala de la ciudad, cuando llevamos esto a la planificación urbana, el cliente es la ciudad, es la gente, quien conforma la ciudad. Y cuando entendí que esa práctica debía acercarme a los habitantes de estas ciudades,
empecé a relacionarme con organizaciones, en su mayoría no gubernamentales, para comprender cuáles eran las reales necesidades de esta población. Entonces empecé a trabajar con las personas especialmente amigos, con los niños que tienen necesidades especiales, con la gente de Luces para Venezuela, con las mujeres de Rosa Montaña que hacen vida en Chacao, en el Pedregal específicamente, con servicios comunitarios de la Universidad Central, con la gente de Trazando Espacios y además asesorando a población vulnerable como la gente de Agua de Maíz. Ustedes saben que eso es una población que está en riesgo constante cuando hay altas lluvias. Allí sube la quebrada, se desborda y estas personas corren un riesgo. Entonces todo esto se los estoy contando. ¿Por qué? Porque para comprender de qué trata la ciudad, de qué trata este entorno, yo necesitaba acercarme al ciudadano. Y toda esta práctica, tanto desde la función pública como desde estas organizaciones no gubernamentales, fue lo que me ayudó a sobrepasar una etapa, digamos, compleja de mi vida personal y de mi vida profesional. Porque esta alcaldía a la que yo le dediqué 10 años de mi profesión, la eliminaron. Fue eliminada por el gobierno central. La alcaldía del área metropolitana de Caracas se eliminó en el año 2017. En ese momento yo tuve que replantearme mi carrera profesional y decidir si me iba del país o continuaba mi vida acá. Y lo que me ayudó a sentar mis bases de una manera mucho más firme era la experiencia que yo había obtenido en estas organizaciones no gubernamentales. Y les cuento esto, ¿por qué? Porque llegué a lo que era la experiencia, pasé desde la experiencia gubernamental a crear una organización con unos amigos que ahora son mis socios, desde la Fundación Ciudad. Ciudad con S porque es afirmación de urbanidad. ¿Por qué? Porque comprendimos que para poder trabajar con la población que habita en las ciudades, debemos dedicarnos a impulsar y vemos a la ciudad como este espacio donde se deben generar oportunidades para todos los habitantes de la misma. Desde allí, desde Fundación Ciudad, nosotros trabajamos directamente relacionados con varias organizaciones. Por ejemplo, la organización Ciudadanía Sin Límites, desde donde se impulsa el proyecto de Monitor Ciudad. Pero además, hay muchas otras organizaciones con las que nosotros venimos trabajando. Está la gente de Faro Comunitario y en especial el proyecto de reconciliación nos lleva a trabajar con estas organizaciones como lo son la gente de Mujer y Ciudadanía, Universidad Monte Ávila, People in Need, a través de su proyecto de reconciliación con la gente de la Unión Europea, también con la gente de las alcaldías, a quienes asesoramos directamente, la alcaldía de Baruta, la alcaldía de Latillo, la gente de Reporta Ya, Somos WeLab, porque en todo este trayecto de aprendizaje, en toda mi ruta personal de aprendizaje, yo comprendí que para poder impulsar algo, para que las buenas ideas, para que las buenas iniciativas logren el camino que deben tomar, todo lo que yo hago o todos los esfuerzos donde me dedico, los veo de esta manera, como ustedes los ven en esta imagen, con muchas organizaciones involucradas. Yo hoy en día, cada una de las cosas que impulso, cada una de las ideas que yo desarrollo, deben conformarse de esta manera. Esta imagen fue el aniversario de Caracas, que lo venimos conmemorando desde hace ya 2 años, y donde la mayoría de las organizaciones que participan lo que buscan es construir ciudadanía, y por eso vemos tantas organizaciones involucradas. Pero resulta que para esta oportunidad de los que vamos a hablar es de estos conceptos que podemos haber escuchado infinidad de veces, conceptos como ciudad, como civilización, como civismo, como convivencia cívica y ciudadanía. Entonces, todo este preámbulo que yo les vengo haciendo es porque estos conceptos que parecen muy fáciles, que parecen quizá de educación de primaria, que nos los enseñan en educación cívica, pues parecen que todos los manejamos. Si a todos nos preguntan qué es ciudad, si a todos nos preguntan qué es civilización, a lo mejor con alguna imagen lo podríamos recrear, pero realmente, ¿cómo se puede definir lo que es una ciudad? Me dicen que se escucha bajito. ¿Ahora me escuchan? Por favor, indíquenme si alcanzan a escucharme bien,
¿Se escucha bien? Ok, quienes se escuchan perfecto, quizá quien escucha bajito tenga que subirle a su audio un poco para que pueda escuchar mejor. Cualquier cosa me avisan por el chat si escuchan muy bajo. Ok, entonces para definir lo que es ciudad, yo les diría que por definición es un centro poblado que cuenta con una infraestructura requerida por sus habitantes, como bien vimos en la imagen de desarrollo urbano que muchos definieron. También hay unos criterios cuantitativos que nos dicen que la ciudad depende de la mayor cantidad de población, como bien alguno de ustedes lo definió, que la diferencia entre el centro poblado que vieron al inicio o el caserío con la ciudad es la cantidad de población. Otro de los criterios para definir una ciudad son su función, y esto se define por las actividades económicas que allí se desarrollen. No es lo mismo la primera imagen que observamos a la segunda, donde hay mayor cantidad o mayor variedad de actividad económica. También se puede definir una ciudad por su forma, ya que tiene edificaciones de alta densidad. Vimos que los edificios, que son estas estructuras muy elevadas, marcan una diferencia con estas casas que son rurales y que son unifamiliares por excelencia. Ahora, si nos vamos a un criterio sociológico, la ciudad se puede definir por la diversificación de las relaciones sociales que allí se realizan. Y eso lo vimos porque cada casita de la primera imagen tiene una distancia evidente. Y en la segunda imagen, en la imagen de la ciudad, vemos que hay estos edificios donde las distancias no son iguales, donde hay unas relaciones sociales que son más estrechas. Y realmente, a todo esto yo les diría que la ciudad es ese escenario donde se desarrolla la sociedad. Y aquí vamos a ver dos imágenes que nos indican a dos ciudades de Venezuela, dos ciudades además icónicas de Venezuela. Y yo les preguntaría a ustedes si pueden prender su micrófono o si los pueden decir a través del chat. Ustedes ven que aquí en estas dos imágenes que se contraponen, alguna es más ciudad que la otra. ¿Ustedes qué opinan? Aquí estamos viendo a su mano derecha, vemos la ciudad de Mérida, estado Mérida. Sabemos que tiene un relieve montañoso. Y a su mano izquierda vemos la ciudad de Puerto La Cruz, que queda en el estado Anzoátegui. Y es un relieve totalmente distinto, es una costa. Para ustedes, entre estas dos ciudades, ¿existe alguna diferencia de que alguna sea más o menos ciudad que la otra? No los leo. No sé si es que alguno... Bueno, en la realidad, ok, Karen nos dice que ella piensa que ambas son igual ciudades y Patricia nos dice no, ambas son ciudades. Ok, entonces, si en la realidad no hay un criterio que pueda decirnos, Ana María dice que no se escucha. Ana María, prueba con el volumen de tu audio. Quizá al entrar a la configuración, ya escuchas, qué bueno. Como les decía, tal como nos dijeron ustedes mismos, no hay nada que nos pueda decir que una ciudad sea más o menos ciudad que la otra. Pero lo que sí podemos definir es que la función de cada una es diferente. Sabemos que lo que sucede en Puerto La Cruz no es lo mismo que sucede en Mérida. ¿Por qué? Porque tienen vocación distinta, tienen naturaleza distinta, tanto en su configuración natural, su configuración física o espacial, y justo lo que nos dice Patricia, tienen actividades económicas distintas. Dice Carlos que ambos son ciudades, pero podrían tener alguna diferencia. ¿Y qué sucede? ¿Ustedes creen que la diferencia sea solo física, espacial o económica? Diferencias culturales. Ok, esto nos acerca a lo que quisiéramos llegar, que es que la cultura se define solo por el físico. La cultura se define solo por el espacio. Tiene organización distinta. Bueno, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de organización, cuando hablamos de economía, no solo nos quedamos con el espacio físico, nos quedamos con la gente. Entonces, lo que realmente marca la diferencia entre una ciudad y la otra, entre un entorno físico y el otro, es la gente que lo habita, es la gente que lo conforma. Entonces, a esto yo quisiera dejarles como mensaje, es que el espacio físico, lo que llamamos ciudad,
no existe como tal, sino está constituido por las personas, por la gente que lo habita. Y esta gente que lo habita es la que define la vocación de estas ciudades. Y por ende son las que alinean esos desarrollos económicos, esas actividades económicas los definen sus habitantes, que sin duda aprenden a comprender su entorno espacial para poder encauzar esas actividades económicas. Es por eso que la ciudad no es solo un fenómeno urbanístico, está constituida por sinergias que producen entre las instituciones y los espacios culturales. Nos brindan la posibilidad de aprender en la ciudad entre la producción de mensajes y significados que nos permiten al propio tiempo aprender de la ciudad, ¿ok? De su pasado, de su presente y muchas veces de lo desconocido. Porque cuando nosotros venimos a estas ciudades no conocemos realmente qué es lo que hay allí y lo podemos ver con los fenómenos migratorios que estamos viviendo hoy en día. Hay muchos venezolanos que se han visto obligados a emigrar y cuando llegan a nuevas ciudades desconocidas no saben realmente qué es lo que hay ahí, no saben en qué pueden trabajar, no saben en qué pueden desarrollarse. Entonces, la ciudad es un marco y un agente educador que ante la tendencia de la concentración del poder, porque justo en las ciudades es donde se concentran los poderes, la práctica de la opinión pública y la libertad, ante la tendencia del guerrerismo, expresa el pluralismo. Estamos hablando de masas, estamos hablando de que no es un habitante, no es el individuo, estamos hablando de colectivos. Ante la tendencia a distribuir desigualmente las posibilidades, defiende la ciudadanía. Aquí agregamos otro concepto, que es que la ciudad como espacio físico debe estar conformada por ciudadanos. Pero para hablar de estos conceptos debemos pasar por lo que es el civismo, que es lo que nos trae en esta oportunidad. Entonces podemos decir que es la actitud de respeto del civismo. Es la observancia y el respaldo que resguardamos hacia los principios y normas que rigen la vida de nuestra colectividad. ¿Ok? Hablemos de civismo cuando dejamos de ver a la población como una suma de individuos. Lo vemos como un todo. ¿Ok? La suma de cada parte conforma un todo y de ahí se introduce el concepto de civismo, porque es una virtud que ejercitamos todos los días cuando respetamos y buscamos respetar las reglas de conducta que sabemos son positivas en nuestra colectividad. Además, son diferentes muestras de respeto y el cumplimiento de las normas. También el Estado comprendiéndose que se representa por la diversidad de instituciones públicas que regula los deberes y los derechos de las personas que viven dentro de un territorio, como hemos definido este territorio ciudad. Esto tiene un efecto en cualquier tipo de sociedad, ya sea en democracia, ya sea en monarquía, ya sea en un gobierno de facto. Aquí lo que marca la diferencia es la educación cívica. Pero resulta que la palabra civismo procede del latín civis, que es ciudadano. En su origen, el ciudadano no se refiere solo a la persona por vivir simplemente en una ciudad, sino que este es el sujeto que con derechos hace vida allí. O sea, quienes transitaban por las ciudades no tenían los mismos derechos. Todos los turistas no contaban en estos derechos. Es por esto que de los derechos de los civis o de los ciudadanos de la Roma antigua, ellos podían participar y votar en las asambleas populares. Ellos eran parte o podían formar parte del Senado y aspirar en las magistraturas. O sea, ellos pasaban de ser solo un individuo que habitaba en estas poblaciones, en estos territorios, para ejercer derechos. Ellos tenían deberes y derechos. Ellos gozaban del derecho legítimo del matrimonio, según los inicios del derecho romano. Ellos realizaban toda clase de negocios jurídicos reconocidos por el derecho civil, porque habían códigos de derechos civiles que le daban a estos, digamos, civis o ciudadanos, la oportunidad de participar y de incidir en el desarrollo de su sociedad. Así que ellos podían disponer de los bienes por testamento, ellos podían figurar como herederos y esto ya les daba un reconocimiento. No eran solo las personas que nacían y que morían, ellos podían dejar un legado
a su ascendencia, a su descendencia. De aquí podemos hablar de que el civismo pasa a lo que es la civilización. ¿Por qué la civilización? Porque es el progreso que está ligado a la aparición y el desarrollo de ciudades, ¿ok? En las que la vida comunitaria se ordena alrededor de instituciones y estructuras extraordinariamente elaboradas, porque aquí ya estamos comprendiendo la naturaleza de lo que somos. Si nosotros somos parte de un territorio, este territorio tiene que dar respuesta a nuestras necesidades. La división del trabajo permite un avance sin igual en la producción de bienes, los bienes propios, los bienes de cada individuo. Se desarrolla así la artesanía, la escultura como ciencias, pues no todo el mundo tiene la oportunidad de producir. Mientras en este desarrollo de la sociedad habían personas que podían desarrollar sus propios bienes, pues habían otros que tienen que ofrecer servicios y habían otros que demandaban estos servicios. Aquí se empieza a hacer esta relación de lo que conformaba una sociedad. Este innegable proceso convierte a los ciudadanos en dependientes unos de otros, pues la ciudad funciona tan solo si cada cual ejerce adecuadamente su papel en la misma y exige un sofisticado sistema de cooperación. ¿Por qué sofisticado? Porque si realmente hay personas que se dedican a la cría de ganado, por ejemplo, y hay personas que no necesitaban o no consumían ese ganado, pues esas personas tenían otro requerimiento y había que llegar al nivel de sofisticación para dar respuesta a esas especificaciones. Por ello, el hombre pasa a ser político, porque la organización y el respeto mutuo, a partir de ese momento, es lo necesario para todos los ciudadanos. Es cuando empezamos a entender que si yo tengo derechos, si yo tengo deberes, el que está al frente también los tiene. Y eso pasa por el reconocimiento de mis derechos y el reconocimiento de los derechos del otro. Se trata mucho de un tema de reconocernos en la misma sociedad donde habitamos. Es por esto que el progreso o la convivencia, como otro de los conceptos que vamos a insertar en todo este módulo, la convivencia es considerada como la coexistencia física y sosegada entre un grupo de personas al que les corresponde compartir un determinado espacio físico, como veníamos hablando, ya sea un caserío o un sector, una población rural no desarrollada, o ya sea una ciudad que cuente con un desarrollo urbano avanzado. En ambas debemos convivir, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque la convivencia pasa por varias etapas. Se habla de la convivencia familiar, donde la familia es la base fundamental de la sociedad. Se habla también de la convivencia escolar, ya que los programas educativos pueden ser un ejemplo de convivencia para impartir a los alumnos estrategias que faciliten la coexistencia en el aula. Eso es lo que nos indica cómo convivir desde temprana edad. También existe la convivencia social, que es la que trasciende de nuestros hogares, es la que trasciende de nuestras escuelas, porque es la que existe entre los individuos, es la que define la sociedad. También existe la convivencia humana. Esta convivencia es considerada como la base para la reconstrucción del tejido social y representa la posibilidad de que las personas puedan coexistir en paz, ¿ok? Si las personas pueden reconocerse los unos a los otros, y esto marca la definición del principio de la coexistencia. Si yo puedo existir en un territorio y yo espero que se me respete mi existencia, yo reconozco al otro, ¿ok? Y puedo reconocer su existencia. Entonces, hablemos de lo que es la convivencia ciudadana, que en su acepción más vasta se trata de la definición vinculada a la convivencia pacífica que existe entre grupos de ciudadanos que habitan en un mismo espacio. Y es la que permite que las personas se puedan desarrollar en conjunto. Porque si yo como individuo cuento con un espacio, yo tengo una parcela, llámese edificio, llámese casa unifamiliar, yo ese espacio para desarrollarme tengo que comprender que debo hacerlo de la mano con mi vecino. No me sirve de nada avanzar como individuo, avanzar mi parcela y no pensar en el colectivo. Es por esto
que se inserta también otro tipo de convivencia, que es la democrática. Esta convivencia se define como la corriente de pensamiento que tiene como principio el respeto de los individuos sin tomar en cuenta su raza, su credo, su condición social, su cultura, su idioma, su nivel de educación o simplemente sus ideologías, en lo que ellos crean. Entonces yo creo que esto nos va ya definiendo cómo es que pasamos de ser individuos que simplemente habitamos en un territorio, ya sea desarrollado o no desarrollado, y luego nosotros seguir avanzando en función de nuestros requerimientos, de nuestras necesidades en este entorno físico. Ahora yo quiero compartir con ustedes un video, yo espero que la conexión nos favorezca, para darle un poco más de entorno a lo que es este concepto de convivencia. Por favor, me avisan si tienen oportunidad de ver y de escuchar. Si no, me voy directo al video en YouTube. Me avisan si pueden escucharlo. Ahí se está cargando. Esperemos que no demore mucho. Ok, porque la importancia de hablar de la convivencia es que para muchos la convivencia se da por sentado, pero en la práctica o en la realidad no lo es. Entonces, por favor, infórmenme, déjenme saber por el chat si lo están escuchando. ¿Se escucha? Perfecto. Ah, no se escucha aún. Ok, yo creo que es que el video está cargando. Ahí va, ahí va. Vamos a darle unos segunditos. Unos segunditos a que se escuche el video que está cargando. Ya va a arrancar. Ok, a ver, yo veo que hay un poco de delay entre lo que tengo en la pantalla y el video. Ok, me siguen escuchando a mí y no ven el video. Ok, vamos a salirnos entonces de presentación porque tengo el videito por aquí. Vamos a contar con que la conexión nos ayude. Vamos a escapar aquí y vamos a ver el videito. El videito es corto. Aquí lo tenemos. Ustedes están viendo mi pantalla mientras se carga el video. Ok, ahí está por arrancar el video, espero. Ok, ¿ustedes alcanzan a verlo? ¿Alcanza a ver el video? Porque dice que está compartiendo pantalla. Yo lo voy a reiniciar. Ok, entonces sí están viendo el video. Ok, aquí ya activamos sonido. Ok, yo voy a iniciarlo, si me lo permite, acá. Ok, ya me dijeron que no se escucha. Ok, ahora sí debería verse y escuchar. ¿Lo escuchan? No. Ay, qué lástima que no se escuche, no entiendo por qué. No rueda, se te escucha a ti, pero no se escucha el video. Sí, es una lástima. Me dice en pantalla que se está compartiendo, que está rodando y tiene el sonido activado. Es una lástima, pero bueno, realmente mientras va rodando el video... Bueno, como lo vamos a colgar también en el... Se pone, no hay problema, bueno. Exacto, pero sí lo están viendo ahora en pantalla. Se ve, pero no se escucha nada. Ok, bueno, luego les compartiré el link.
es un poco el tema de convivir, de incentivar los valores de convivencia, como la tolerancia, pero la diversidad es uno de los fundamentos que nos hace reconocer al otro. Cuando comprendemos que somos diversos y respetamos los derechos y los deberes del otro, es que logramos que desde nuestros hogares podamos incentivar hacia nuestra sociedad, que es esta que construimos con los amigos, con la que construimos en las escuelas. Entonces, bueno, un poco el video va de eso. Cuando lo puedan escuchar, ya verán que el tema de la convivencia, aunque parece un hecho y lo damos todos por sentado, es algo que debemos practicar como las normas de higiene todos los días. Cada mañana cuando nos levantamos debemos respirar profundo y comprender que si nosotros como individuos tenemos necesidades, el otro también las tiene. Y el otro puede estar en nuestra familia y puede estar en nuestra comunidad. Por eso el valor de la tolerancia, el valor del respeto, es el que nos permite convivir. Entonces, bueno, ya que vimos el videíto, vamos a volver a la presentación. Luego ustedes lo verán con mayor detalle. Ahora les pido, por favor, me avisen si ven la presentación en pantalla, si ya la pueden ver, si volvimos a presentación. Sí, ya vemos la presentación. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de convivencia y de estos valores que debemos reforzar cada día al levantarnos, podemos hablar también de lo que llaman convivencia cívica. Esta convivencia cívica, pues, nos hace reflexionar sobre el concepto de civismo del que veníamos hablando, que se puede decir que nace de la relación del hombre con su localidad, ¿ok? Y entiéndase su localidad como ese, no solo el espacio físico, sino como el entorno donde se desenvuelve, como bien dijimos, su familia, su escuela, su sociedad. Entonces, mejorar la convivencia cívica pone especial atención en los ámbitos educativos, pedagógicos y sociológicos, donde todos ellos pueden abandonar la plena satisfacción de un modelo de civismo que se estructure en la diversidad cultural, en el mayor manejo de la información, que es importante que nos permitamos a nosotros mismos conocer dónde estamos creciendo, y en un principio de tolerancia. Aspectos que sin duda se requieren para una convivencia en armonía. ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que si debemos ser tolerantes para respetar al otro, si debemos comprender las necesidades del otro, es porque buscamos vivir en armonía. Y la armonía no es más que ese alinear de necesidades. Mis necesidades no tienen que pasar por encima de las tuyas. Tus necesidades no tienen que pasar por encima de las de nadie más. Por eso debemos alinearnos hacia lo que son la convivencia en armonía y en paz. Para seguir desarrollando lo que es el civismo, incluimos el concepto de ciudadanía, que aunque bien se los he venido mencionando, es importante rescatar que hoy en día muy poco escuchamos el tema del civismo. Aunque es una materia, aunque reconocemos la educación cívica como una materia que se da en primaria, muchas veces en secundaria, pues según nuestro pensum académico, resulta que hoy en día el concepto o el término que está mucho más utilizado es la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se mejora la convivencia desde la corresponsabilidad y asumiendo los derechos y deberes en el ejercicio de la plena ciudadanía. También se fomenta el respeto y el entorno a los otros. Se promueve el uso correcto de los espacios comunes y públicos y se aceptan las normas comunes consensuadas. También se promueve una cultura de pedagogía para ir educando a la ciudadanía en la importancia de los valores del civismo, en la cultura del diálogo, del escuchar al otro, realizar una escucha activa que nos permita, más allá de un intercambio de información, el procesamiento de la misma. Para lograr la resolución de conflictos. En definitiva, la mediación ciudadana, tanto en los propios desarrollos, en los propios entornos, para aumentar el sentimiento de pertenencia, que por ahí lo mencionaban muchos de ustedes, el sentimiento de pertenencia y de arraigo que se tenga con la comunidad, también garantizar los derechos de la ciudadanía en general y finalmente el reconocimiento del derecho a una buena administración
ante los ciudadanos, porque ya formamos parte de este desarrollo. De esto se trata, de que nos reconozcamos como individuos, reconozcamos al otro, reconozcamos nuestros derechos, nuestros deberes, los de nuestro entorno y poder incidir en estas decisiones. Es por esto que cuando hablamos de ciudad, de ciudadanía, de civismo, de cultura cívica, de cultura social, adentro de lo que debe conformar toda una sociedad, atravesamos la historia del ser humano y de las ciudades. Desde lo que era la polis griega, de lo que se conformó los inicios, pasando por lo que era la civitas romana, hasta las ciudades de hoy en día, en la historia contemporánea, renace en 1972 a partir de un documento preparado por Edgar Faure y otros, fue escrito por la UNESCO, titulado Aprender a Ser. Yo se los recomiendo, creo que por ahí les voy a compartir el enlace. Nos habla de que la ciudad no es solo un conglomerado urbanístico de pobladores, no solamente ese espacio físico, sino que es un gran alma, una ciudad viva. La conforman las personas. Es un cuerpo que siente, es un cuerpo que se mueve. Una ciudad con corazón propio, un ambiente y un contexto global de vida y aprendizaje. ¿Ok? Lo conforma un tejido social. Pero el ser ciudadano, según como nos decía Aristóteles, es aquel que tiene la facultad de intervenir en las funciones deliberativas y judiciales de la ciudad. ¿Ok? No es solamente el que reclama sus derechos, sino el que también tiene deberes. La ciudadanía se alcanza en relación a la dialéctica entre el ser humano y la ciudad. Mientras esta ciudadanía se organiza, es el que se humaniza, es el que como humano siente y percibe. Esta relación en la ciudad adquiere unas características especiales que la hacen ser más o menos humana y más o menos habitable. Es por esto que cuando les coloco las dos imágenes, la de Puerto La Cruz y la de Mérida, muchos de ustedes pudieron sentirse más afín con alguna de estas ciudades. Algunos de ustedes a lo mejor sintieron más afinidad con Mérida, porque le traía buenos recuerdos. Quizás si yo les preguntara en este momento a dónde se podrían ir a vivir, si a Mérida o a Puerto La Cruz, a dónde les gustaría vivir en este momento, ustedes me dirían algunos del Puerto La Cruz, porque realmente ahí sienten que pueden desarrollarse mejor según sus intereses. Y realmente lo que sucede es que cada una de estas ciudades, Mérida, Puerto La Cruz, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Caracas, es porque cada una tiene características especiales que las hacen ser más o menos habitables, pero no las hacen ser más o menos ciudad, porque la habitabilidad depende del desarrollo de la persona, lo que genera oportunidades para ser habitada, para ser habitado este espacio. Ya que una ciudad se asume como el pluralismo, debe cultivar la tolerancia como uno de los más significativos valores. También es vista como un elemento individual y colectivo protector de la libertad de todos los que allí habitan. Sin solidaridad, el principio de la ciudadanía es puramente formal y vacío. También la tolerancia ilimitada es solo la libertad de los más fuertes. Muchos hemos escuchado que la ciudad es esta selva de concreto donde solo el más fuerte puede sobrevivir. Hemos escuchado eso varias veces, ¿no? Pues la realidad es que no se trata de fortaleza, se trata de habilidades. Estas habilidades son las que nos permiten habitar en estos espacios, ¿ok? Entonces, el análisis de la ciudad como un fenómeno complejo supone un amplio recorrido por la temática urbana y sus múltiples variables. Implica asumir diversas ópticas para aproximarse al concepto de lo que es la evolución y la percepción de aquello que la constituye, de todos estos factores que conforman una ciudad. La ciudad hay que observarla siempre entre muchas luces. No podemos quedarnos en la comprensión de un territorio, de un espacio físico, en la comprensión de un entorno que nosotros llamamos ciudad, solamente con nuestra óptica, solo con nuestra percepción, porque como han podido observar, yo me he paseado por muchas disciplinas que nos dan herramientas para comprender cómo funciona ese entorno. Pero resulta que ese entorno no funciona per se. El entorno funciona gracias a quien lo habita.
Y para poder comprender las necesidades de quienes lo habitan, debemos ponernos muchos lentes. Debemos hacer el esfuerzo de ver más allá de nuestros lentes. Debemos ver mucho más allá de nuestra propia formación. Debemos ver mucho más allá de nuestras propias necesidades y requerimientos. Porque si bien yo soy una persona que no utilizo el vehículo, yo suelo caminar por la ciudad y yo ejerzo mi ciudadanía de esa manera. Caminando por las aceras, disfrutando de los parques, disfrutando de las plazas. Hay personas que simplemente no tienen la posibilidad de hacerlo, ya sea porque en su ciudad no tienen el espacio acondicionado para disfrutar o ya sea porque sus dinámicas no se lo permiten. Y en este caso, ¿qué es lo que debe suceder? ¿Qué es lo que debe pasar para encaminar a todos? Y aquí podemos ingresar lo que es el concepto de sostenibilidad, para que todos podamos encaminarnos hacia la sostenibilidad de la sociedad, hacia la sostenibilidad de las ciudades y hacia lo que debe ser esta ciudadanía sustentable o sostenible. Debemos hacer que estos entornos físicos cumplan con unas condiciones mínimas que hagan a las ciudades más habitables y que esa habitabilidad nos permita a nosotros como individuos desarrollarnos para poder ejercer nuestra ciudadanía, ¿ok? Por eso se habla de lo complejo de la ciudad. Y la realidad social, por supuesto, de las ciudades, como se sostiene, en la totalidad no es una sola realidad. Son muchas las realidades, tantas realidades como habitantes conforman este territorio. Por eso, una tarea, un reto de nuestros tiempos, de lo contemporáneo, es la construcción de una ciudadanía que sea autónoma, que comprenda la perspectiva política, porque recordemos que política viene de polis. ¿Ok? Como señala Fernando Cardoso, la ciudad y la política nacieron en la tradición occidental como conceptos y realidades interrelacionados directamente. Etimológicamente, las articulaciones son claras. El civitas y el polis son raíces que en distintos idiomas expresan al mismo tiempo un modo de habitar y una forma de participar. Yo quiero que se queden con esto, ¿ok? Habitar y participar. El civismo y la política. De ahí también nos dice el autor Arendt, que plantea que el ser político, vivir en una polis, significaba que todo se decía por medio de palabras y de persuasión, el tema de la negociación y la interacción, y no de la fuerza y de la violencia. ¿Ok? El vivir, el habitar, el participar en la polis, entiéndase la ciudad, hacer vida política, parte del hecho de poder interactuar a través de palabras y negociación, no de la violencia ni de la imposición. Por eso, dos hechos caracterizan nuestra época en el estadio de la política. Por una parte, el progreso de la democracia y por otra, el estallido y el desbordamiento de los espacios. Cuando les hablaba de todas estas personas que se mudan de estos sectores rurales a las ciudades, es porque sí, hoy en día se desborda la población urbana, ¿ok? Hoy en día el 84% de la población en la región latinoamericana es urbana. En ese sentido, la ciudad puede ser considerada como un germen de la modernidad a partir de los años 50 para acá, pues como se ha destacado, la ciudad es el eslabón más alto de la humanidad. Como muchos decían al principio, siempre aspiramos a más, siempre aspiramos a mejor. Y en nuestro crecer, en nuestro desarrollo, siempre se nos ha dicho que la ciudad es el eslabón más alto, es a lo que todos debemos aspirar. ¿Ok? El eslabón más alto de la humanidad y de la cultura. Y se asienta allí donde el progreso ha derrotado al viejo mundo. O sea, decimos hoy en día que quienes vivimos en las ciudades hemos derrotado las viejas costumbres y nos hemos superado. Muchos de ustedes es probable que no hayan nacido en ciudades. En mi caso, yo no nací en una ciudad. Yo nací en un centro poblado que es San Juan de los Morros, es la capital del estado Guárico. En su momento, según los parámetros, no contaba con la cantidad de población para denominarse ciudad. Hoy en día sí lo cuenta. Pero la realidad es que en la aspiración del desarrollo humano, siempre el mudarme a una ciudad significa desarrollo.
Entonces, por eso decimos que siempre es el eslabón más alto en este desarrollo, aunque no cumpla con esas características que realmente puedan satisfacer mis necesidades como ciudadana. De aquí que un concepto, digamos, que se considera para el autor Fernando Bárcena, nos habla de la noción de ciudadanía como un concepto donde lo apreciativo y evaluativo que no se limita a describir, sino que indica una norma, ¿ok? No es una excepción, es la norma que expresa tipos de acciones, conductas, realidades, prácticas y cosas que deben hacerse. Eso implica la ciudadanía. También nos habla de un concepto abierto, sometido frecuentemente a definiciones y redefiniciones, consonantes a la concepción de la ciudadanía como una práctica interpretativa. Yo podría interpretar mi práctica de ciudadanía. Y también nos habla de un concepto que describe un núcleo intrínsecamente complejo de prácticas de compromiso, porque la diferencia es esa, que la ciudadanía imprime un compromiso de parte de cada uno de nosotros. Por otra parte, el autor Touraine nos habla desde un ángulo distinto. Él nos llega a afirmar que la noción de ciudadanía es inactual ante el doble movimiento de lo que es la globalización, ¿ok? Y lo que es la privatización que rompe con las normas de vida social y política, entre las condiciones de la desmodernización. ¿Por qué? Porque hablamos de fenómenos sociales complejos, como el que estamos atravesando en este momento. Estamos atravesando una crisis sanitaria que es muy compleja, donde el problema es global. Vemos que toda la Tierra, vemos que todo el universo en este momento está afrontando una crisis, pero la diferencia de la solución es cómo lo abordamos individualmente. ¿Ok? La decisión de cómo afrontar esta crisis es individual. Soy yo quien decide cuántas veces lavarme las manos. Soy yo quien decide si salir o quedarme en casa. Soy yo quien decide hasta qué punto compartir con otras personas y mantener el distanciamiento social o físico. Pero de mis decisiones individuales es que yo puedo incidir en la globalidad y en las acciones conjuntas. Entonces, en este orden de ideas, pensamos que la formación de un individuo autónomo e independiente, éticamente desarrollado, depende de hasta qué punto es posible un proceso de individualización coherente en relación con el otro, semejante y además ajeno a las instituciones sociales. ¿Por qué no nos referimos a las costumbres, a los valores y a las reglas y a las normas impuestas? Nos referimos a las propias, a las que nosotros vamos desarrollando. De acuerdo con esta teoría, se sugiere que el individuo ya no se forma subiendo los roles sociales y medios de participación, sino que se constituye por la suma de tres fuerzas. La primera, imponiendo su deseo de libertad y voluntad individual. Siempre se nos ha dicho que el individuo naturalmente quiere ser libre y en función de buscar esa libertad es que nos desarrollamos. Realmente el individuo en sus derechos individuales es cuando busca la libertad de hacer lo que quiera, de hacer lo que realmente su condición le dicte hacer. Por otro lado, la lucha contra los poderes que transforman la cultura, ¿ok? Y la comunidad. Y por otro lado, el reconocimiento interpersonal e institucional del otro como sujeto. Esas normas son las que debemos identificar. De esta forma se destaca la relación con lo que se gobierna en relación con los otros. Lo social descansa sobre lo no social y no se define sino por el lugar que otorga o niega ese principio al sujeto. ¿Ok? Hay instituciones que nos determinan cómo debe ser nuestro comportamiento, pero como sujetos y como individuos debemos concientizar hasta qué punto comportarnos. En este sentido, para ir cerrando ya la idea de ciudad y ciudadanía, pues esta dirección hay que destacar que el resultado de los procesos es lo que más valor debe tener. Así nos señala el autor Kravafis en un poema sobre Ítaca, que les quiero leer. ¿Okay? Nos dice, ojalá que el camino sea largo, sugiere el poeta de Alejandría, no apresurado, y llevar en el pensamiento la ciudad soñada, porque a ella se debe el viaje. Por todo esto, lo que es la educación
debe estar dirigida más al viaje que al arraigo, más a lo nómada que al sedentario, porque más enseña el viaje que la estación. ¿De qué se trata esto? Nosotros, lamentablemente, hoy en día en Venezuela atravesamos no solo una crisis sanitaria, sino una crisis económica y social y política muy dura desde hace mucho tiempo, que ha obligado a muchos de nuestros familiares a emigrar. Y cada uno de ellos ha tenido que ajustarse a las realidades de otros territorios, de otros contextos. ¿Y cuál es la realidad? A lo mejor ustedes se hacen un ejercicio de reflexión y empiezan a evaluar cuál era el comportamiento de ese primo, de ese hermano o de ese amigo cuando vivía aquí en Venezuela y cuál es su comportamiento ahora que vive en otra ciudad, posiblemente de Europa, posiblemente de Norteamérica, posiblemente de la misma región latinoamericana. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Ustedes creen que han tenido que cambiar algunas de sus conductas? Entonces, este poema nos habla de eso. El ciudadano se hace y se forma en función del proceso de desarrollo mismo, ¿ok? Entonces, por eso se dice que es más el viaje que el arraigo, porque posiblemente hoy en día hay muchos venezolanos que tengan agradecimiento a la ciudad donde estén viviendo y por eso respetan sus normas y sus condiciones, pero más allá de lo impuesto por las instituciones, puede ser un sentimiento, un pensar propio de este individuo que siente afinidad y esto hace realmente que tenga mucho más valor el trayecto, el viaje, el aprendizaje que el mismo arraigo que siente por la ciudad que está dejando atrás. Con este propósito de construir una ciudad y una ciudadanía se implica la participación deliberadamente de todos y cada uno de sus miembros en los destinos y aconteceres de la polis, entendida como el principio de la ciudad. Es ante todo una actitud de ejercicio práctico y decisión colectiva. En esta dirección, Aristóteles nos dice que es ciudadano el individuo que puede tener en la asamblea pública y en el tribunal voz deliberante, cualquiera que sea la polis de que es miembro, cualquier que sea el territorio, y por polis entendiendo una masa de ciudadanos que posee todo lo indispensable para satisfacer las necesidades de la existencia, ¿ok? Ahora por esto, la relación entre la ciudad y el conocimiento es muy antigua, pero especialmente entre la ciudad y la formación del individuo. De ello es el prototipo de lo que es la ciudad griega, que nos hablaban de los espacios públicos como el ágora. Ahora esta misma perspectiva nos las dice el autor Jordi Borjas cuando nos escribe que la primera se encuentra, digamos, relacionada con una visión histórica de cómo se obtuvieron los derechos. Él nos habla que el concepto de ciudadanía como una condición da acceso a derechos y poderes y además los derechos civiles donde se comprende la libertad de expresión. En la sociedad preindustrial estos derechos estaban limitados por una élite reducida, mientras las masas se vio excluida del disfrute de plenos derechos civiles políticos que florecieron las ideologías revolucionarias de la clase. ¿Por qué? Porque vemos que quienes conocían y ejercían sus derechos se diferenciaban de la pluralidad de las masas. Estas masas empezaron a reconocerse y de aquí se generan los movimientos revolucionarios. Entonces, una vez que hemos hablado todo esto, yo quisiera llevarle esto a términos mucho más pragmáticos, ¿ok? Lo que les he llamado como buenas prácticas. Cuando todos estos conceptos y todos estos términos los procesamos y los comprendemos, vemos que sí es posible ejercer la civilidad. Vemos que sí es posible practicar la convivencia. Vemos que sí es posible reconocernos como ciudadanos. Y por eso está este ejemplo de lo que es el Ayuntamiento de Caspe en Europa, en España. El ayuntamiento se entiende como la alcaldía. Ellos aprobaron en el 2012 una ordenanza de convivencia ciudadana. Esta ordenanza de convivencia ciudadana está directamente influenciada por la comunidad. ¿Ok? No fue que la alcaldía decidió cómo hacer esta ordenanza, es que la comunidad incidió en ella y sus objetivos eran difundir las normas de convivencia y ayudar a mediar en la gestión de los conflictos que pueden existir entre los ciudadanos,
fomentar la participación, promover los principios de responsabilidad y respeto, facilitar el encuentro con diferentes colectivos sociales. Yo les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan revisar más a fondo de qué se trata esta normativa y cómo ellos la ponen en práctica. No son los únicos. También vemos que el Ayuntamiento de Barbera de Vallés, en España, también en Europa, en el año 2007 crea no una ordenanza, crea una concejalía de ciudadanía y civismo. ¿Ok? O sea, desde su ente, desde su institución gubernamental, crean específicamente una concejalía que se encarga de llevar el tema de lo que es la ciudadanía y el civismo, buscando incidir de forma directa sobre la promoción del civismo a partir de diferentes actividades y acciones con el objeto de trabajar iniciativas para fomentar actitudes y comportamientos que permitan la incorporación de hábitos. Ellos crearon esta concejalía, además, mostrando la sensibilidad por los temas de la convivencia y el civismo, y trabajaron de manera implícita en sus contenidos. Entonces yo les voy a compartir también el enlace para que conozcan un poco más de qué va esta guía de convivencia que se maneja desde este ente gubernamental. Ahora, la ciudadanía no se refiere solo a los grandes asuntos de las instituciones, sino sobre todo a los problemas cotidianos, ¿ok? Al día a día. Es por esto que la ciudad como articuladora de todas nuestras necesidades debe concretar en la participación por diversos mecanismos, en la toma de decisiones sobre las cuestiones de interés común, en los que nos interesa a todos. La autonomía política de los ciudadanos debe expresarse en la autoorganización de una comunidad que en sus leyes, mediante la voluntad del pueblo, se manifieste y se haga expresar. El mismo autor Borja nos preguntaba primero que si las ciudades deben reasignarse a ser continentes pasivos de las problemáticas sociales, culturales y ambientales derivadas de lo que es la globalización. O sea, si nosotros podemos incidir de manera cercana a nuestra propia escala, si podemos incidir en lo global. Y él mismo se responde que la ciudad es lo que supone el deber ser, un lugar, una comunidad con capacidad de autogobierno. O sea, nosotros podemos gestionar nuestro gobierno porque la escala más directa al ciudadano son las alcaldías. ¿Ok? Se habla de una escala humana. El alcalde es esa autoridad, es esa figura que puede estar más cercano a las necesidades propias de los habitantes de esa localidad. Pero las regiones más desarrolladas y urbanizadas convierten a la ciudad en un sistema de ciudades. Este espacio tiene vigencia económica y busca la cohesión social. ¿Ok? Ese es el término que vamos a escuchar últimamente. Hablar de lo que es la civilidad, de lo que son las costumbres cívicas, de lo que es la coexistencia, de lo que es la convivencia. Hoy en día podríamos resumirlo en el proceso de la cohesión social. ¿Ok? Y de aquí que hablamos de algunas reflexiones finales que podríamos ir a hacer para el cierre porque me gustaría escucharlos. Entonces hablamos de un desafío político que es el que nos impone el conquistar la capacidad legal y operativa para contribuir o universalizar el estatuto político y jurídico de toda la población. Hablamos también de un desafío social, que es el promover las políticas sociales urbanas que ataquen la discriminación, que imposibilitan y reducen el ámbito de la ciudadanía. Y hablamos también de un desafío específicamente urbano, ¿ok? Que es el hacer de la ciudad, de sus centralidades y de todos estos íconos de lo que es la movilidad, la accesibilidad, la calidad y la visibilidad de sus sectores populares, de sus barrios, de sus urbanizaciones, la fuerza de integración de sus espacios públicos. ¿Por qué de los espacios públicos? Porque cuando nosotros salimos de las puertas de nuestras casas, desde allí, desde nuestras puertas, ya empezamos a habitar el espacio colectivo. Son esos espacios públicos donde todos incidimos, donde todos nos reconocemos y donde debemos responsabilizarnos. En ese sentido, por aquí viene otro videito que quiero compartir con ustedes para cerrar. Cuando ese espacio público es el que reconocemos que podemos incidir, vamos a ver que esto está demorando un poquito para pasar. ¿Ustedes alcanzan a ver la pantalla?
Te vemos, o sea, vemos la pantalla, pero no el video. Ok, ahí viene. Ahora sí ven la presentación. No. Ok, no la están viendo. Ok, entonces, a ver, ya para cerrar y a lo mejor... ¿Pero ven la presentación o no ven nada de la presentación? Solo a mí. Wow. Solo a ti y las personas que están conectadas, nada más. Wow, bueno, aquí me dice que está compartiendo pantalla, qué raro, pero bueno, ya para ir cerrando. La producción de ciudadanía y el rol de los gobiernos locales es un desafío político que no es exclusivo de los gobiernos. La política no reduce su espacio a las instituciones, los partidos o las elecciones. Hay otro espacio, el de la sociedad política, ¿ok? Mejor que la sociedad civil, porque es donde se crean y ocupan todos los organismos y formas de acción colectiva, cuando van más allá de sus objetivos e intereses inmediatos y corporativos. Es el espacio de la participación ciudadana, que plantea demandas, propuestas y aún deberes y responsabilidades para criticar y ofrecer alternativas, pero también para ejecutar y gestionar programas y proyectos sociales, culturales, de promoción económica o de solidaridad. Entonces, bueno, ustedes como no están viendo la pantalla, yo voy a irme al videíto para ver si logramos compartirlo. Está así como un poco lenta mi conexión, pero yo quisiera aprovechar mientras coloco el video de escuchar algunas de sus opiniones. Me gusta cerrar con la idea de que todos estos conceptos nos llevan a lo que es la participación ciudadana. Entonces, para ustedes yo quisiera saber, ¿qué implica salir del concepto de civismo, salir del concepto de convivencia para ir al concepto de participación ciudadana? Los escucho mientras trato de colocarles aquí el videíto. Si alguien quiere abrir su micrófono. No se aglomeren todos uno a la vez. Ok, bueno, yo puedo hablar. Gracias, Karen. No, vale, gracias a ti por tu tiempo y por la oportunidad. Yo veo la convivencia más como respetar las ideas del otro, pero la participación ciudadana es involucrarnos a todos y permitir que todos podamos, valga la redundancia, participar en todo lo que tiene que ver con temas sociales y en realidad en general. Ok. A ver, ¿y algún otro podría decirnos qué podría marcar esa diferencia que nos acaba de describir Karen? O tú misma, Karen, no lo sé. Si quisieras decirnos cuál es ese eslabón que puede marcar la diferencia de uno al otro. Bueno, pienso que principalmente la diferencia puede venir marcada por los diferentes intereses y por las ganas de querer hacer más. No solo el respeto como valor, sino ir más allá, tener las ganas y de apoyar a los demás y de incentivar a otros a poder hacerlo también. Ok, eso marcaría la diferencia sin duda. Si hay alguien más que quisiera aportar para un poco y cerrar con esta idea de cómo venimos históricamente a través de la evolución del individuo, de la evolución de la sociedad, cómo hemos venido llegando de lo que es el civismo, de lo que es la comunidad, de lo que es la convivencia, a lo que hoy en día reconocemos como participación ciudadana. Bueno, Viviana, voy a leer lo de la AC. Viviana dice, implica involucrarse activamente en la toma de acción y decisión en los espacios donde convivimos,
pasa también por sentirse parte activa del espacio donde convivimos, de tomarlo también en nuestras manos y asumir que es también nuestra responsabilidad su curso. Es así, Viviana, es así. Y la realidad es, bueno, Ana María prendió el micrófono. ¿Quieres intervenir, Hola. Ana María? Hola, adelante. Sí, hola. Es porque pensaba en la parte de lo del caserío, cuando iniciaste la presentación, y eso de que las personas se van y no piensan en lo que, o sea, de dónde vienen, ¿no? Y yo siempre he pensado como que tú puedes viajar mucho y súper genial que viajes porque vas creciendo como persona, como individuo. Y siempre he pensado que así tú viajas, y yo decía, yo viajo y vuelvo porque deseo que mi país se desarrolle de la forma en la que otro país está desarrollado. Entonces yo hablaba así siempre del sentido de pertenencia y también el sentido de retribución de darle a la tierra. O sea, a lo mejor es idealizar, pero es algo que si cada uno lo tiene bien presente, o sea, tú puedes dejar tu granito de arena aquí a través de las, como dijo Viviana, o sea, y Karen también, o sea, de incentivar a las personas a querer lo suyo, querer mejorarlo, o sea, y evidentemente materializar alianzas con otras organizaciones e individuos que nos permitan que eso se ejecute de la mejor manera. O sea, es lo que yo he visto o lo que opino. Creo que siempre sí debemos tener las ganas, pero también hay que canalizar cómo incentivamos al otro, siempre desde nuestro ejemplo. O sea, hay personas que de repente van a decir, yo no voy a limpiar la basura del frente de mi casa porque el aseo no pasa. O sea, no, o sea, tú límpiala, tú haz el entorno que te rodea lo más amigable y bonito posible. Y desde ahí, o sea, evidentemente los vecinos se pueden agrupar, después formamos una organización y finalmente podemos aliarnos con el gobierno, o sea, la parte del gobierno que esté o cualquier otro organismo o institución que nos apoye. O sea, creo que siempre hay que hacer las cosas de una manera organizada. O sea, tenemos las ganas, tenemos el sentimiento, pero hay que hacerlo de alguna manera aliándonos con organizaciones. Ok, Ana María, aprovecho y te pregunto, tú como individuo, tú como persona, ¿en qué momento sientes, en qué momento piensas que puedes incidir en estas acciones? ¿De qué manera te ves? ¿Cuál crees tú que puede ser tu rol en estas acciones que estás describiendo? Mi rol sería de líder y ejecutor. O sea, realmente yo siempre he pensado que las cosas empiezan por mí. Y como te dije, o sea, por lo menos, y yo digo lo del aseo porque yo vivía, bueno, mi familia, también tengo familia en San Juan de los Morros, pero yo me crié en Naiguatá y nosotros nos tuvimos que mudar a Caracas después del deslave. Entonces, yo vivía en La Candelaria y La Candelaria se caracteriza porque hay mucha basura en su alrededor y la gente no le para. Y nosotros estábamos acostumbrados en mi casa, o sea, nos parábamos y limpiábamos todo completo, o sea, la calle completa y con los vecinos. Entonces empezamos a hacer esa práctica en la calle donde vivía y llegó un momento que fue calle ejemplo. O sea, yo siempre pienso que mi rol tiene que ser así, o sea, desde mi iniciativa y que esa iniciativa evidentemente siempre va a impactar a las personas. Yo siempre creo que tú impactas a las personas de una manera positiva o negativa, entonces yo decidí hacerlo positivo. Pero mi rol en este sentido sería una ciudadana activa en búsqueda de la mejora del entorno y de que multipliquemos simplemente acciones. Ok, chévere, gracias Ana María. Ahora le preguntaría a otro de tus compañeros. Gracias a ti. Que al escuchar a Ana María... Glenny. Sí. Disculpa, Glenny, voy a leer lo que puso Carlos porque él no puede acceder al micrófono. Adelante. Considero que estamos en punto donde debemos ir más allá de lo que vemos y vivimos. Tenemos una tarea que hacer y estos conceptos que hoy trabajamos nos demuestran de que tenemos mucho que implementar, pero lo que podría darnos un pie adelante es jamás apartarnos de lo que somos, mejorar, educarnos, aportar y compartir
lo que conocemos por el bien común. Nadie ama lo que no conoce y de allí parte todo. Excelente, Carlos. Genial. Genial. Por ahí vamos más o menos la pregunta que quería hacer. Gracias, Carmen, por leerme la opinión de Carlos, porque, bueno, yo me acabo de percatar que mi conexión de la pantalla la había perdido desde hace mucho rato. O sea, ustedes la mayoría de la presentación no la vieron, solo me vieron a mí. Mi conexión, bueno, desde la computadora está complicada y estoy tratando de compartirla nuevamente, de ingresar para compartirles el video. Pero justo lo que quería ponerles como cierre va muy cercano a la reflexión que está haciendo Carlos y que Ana María inició y que Viviana también lo había mencionado hace rato, que es el tema de cómo reconocernos a nosotros y qué rol tenemos adentro de estos posibles espacios de incidencia. Porque cada uno de los que estamos aquí presentes, de seguro tenemos alguna inquietud, tenemos alguna necesidad, algún requerimiento, o simplemente tenemos el deseo de mejorar algo, ¿ok? Reconocemos que hay cosas que se pueden mejorar. Y cuando nosotros vemos esas cosas que se pueden mejorar de manera lejana y empezamos a distanciarnos y a dejarle a los demás que lo resuelvan, y bueno, hay responsables que deberían transformar esa realidad, eso no me corresponde a mí, yo no soy quien para incidir en eso, yo no tengo por qué preocuparme. Cuando nos empezamos a distanciar de esas cosas que nosotros mismos quisiéramos ver que mejoren, pues ahí no nos estamos reconociendo como parte de esa, digamos, como parte de esa posibilidad, como parte de ese espacio. Yo les hablo desde el espacio y les hablé todo este rato desde la ciudad porque es el espacio que conozco. Yo cuando les conté de un inicio y les puse estas dos imágenes, así fue como surgió en mí la necesidad de transformar una realidad. Fue reconociendo las necesidades de unos niños que no tenían parque. Me dediqué a formarme para incidir en esa realidad. Hoy en día trabajo en planes y proyectos para poder generar más espacio público para estos niños que no tienen un parque donde disfrutar, pero para lograr esos espacios, para lograr esos parques y para condicionar los que ya existen, debemos pasar por la construcción de ciudadanos, porque de nada sirve tener un espacio acondicionado cuando las personas que allí hacen vida no lo valoran, o peor aún, cuando las personas que allí hacen vida lo deterioran, porque no lo reconocen como suyo. Entonces hay muchos conceptos que ustedes mencionaron que son muy importantes, como el arraigo, como la cultura, como el empoderamiento. O sea, ¿por qué yo tengo que incidir en una realidad? Porque esa realidad es mía, esa realidad me pertenece. Soy yo quien desde cualquier lugar donde me encuentre puedo incidir en transformarla. Si yo no estoy en mi ciudad, si yo no estoy en mi país, pero aquí estoy haciendo vida indistintamente por una condición u otra, yo puedo incidir en ese colectivo. Y yo puedo incidir para mejor o para peor. Por eso la decisión es individual, en función de mis valores, de mis principios, en función de ese civismo con el que me formé, con el que me formaron en mi hogar, con esa convivencia, esos valores de tolerancia y de respeto con los que se me formó en la escuela, con los que se me formó en mi círculo de amigos, son los que yo debo ejercer y poner en práctica en cualquier lugar donde me encuentre. De eso se trata. El civismo y la convivencia son prácticas. No tienen que quedarse solo en unas palabras elaboradas, no tienen que quedarse solo en unos conceptos. Son prácticas que debemos ejercer diariamente. Y a medida que la vayamos practicando, es más lo que podemos ir incidiendo. No es solamente hacerlo en mi casa, no es solamente hacerlo en mi comunidad. Si algo le podemos agradecer a esta crisis sanitaria de hoy en día, es que tenemos la oportunidad de comunicarnos a través de estos espacios digitales, que no nos los imaginamos. Probablemente el año pasado nunca nos imaginamos que estaríamos compartiendo por acá, pero esto nos da la posibilidad de llegar a lugares que físicamente no podemos.
Y esa posibilidad es ejerciendo la ciudadanía, ejerciendo la participación ciudadana. Si bien hoy yo, con los proyectos en los que me involucro, no puedo ir a Petare, no puedo ir a una escalera de algún sector de la bombilla, por ejemplo, en Petare, pues yo a través de estas herramientas digitales puedo hacer talleres de formación como este, donde yo le diga a la población que tenga acceso a estos espacios, que sí hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo importante es la convicción. Y esa convicción es la que nos ha dado el valor del civismo y de la convivencia. Convencernos a nosotros mismos de que podemos incidir. Y por eso cierro con lo que es la participación ciudadana. Por lo visto, mi computadora no ha querido conectarse, entonces yo les voy a compartir el video. El video es del BID, del Banco Interamericano del Desarrollo, donde nos dice que hoy en día la mayoría de sus proyectos, de los proyectos que ellos financian, de los proyectos donde ellos económicamente aportan, impulsan, vienen desde los ciudadanos. Y ese es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven, que desde nuestras casas, hoy en día, es mucho lo que podemos hacer. Y mañana, cuando tengamos la posibilidad de salir a la calle porque ya no tengamos riesgo de contagio, podemos incidir en mayor posibilidad a todas nuestras comunidades, no solo las de nuestros vecinos, sino mucho más allá. Por eso de ver que todos estos temas que hemos abordado nos sientan unas bases que son plataformas para que nosotros nos impulsemos y empecemos a incidir desde cualquier radio de acción o de influencia que nosotros tengamos. Yo les agradezco a todos la oportunidad de haber compartido, me encantó haberlos escuchado y quedo a la orden de todos ustedes. Les voy a compartir a Carmen los enlaces para que ustedes los tengan en el Classroom y puedan acceder a ellos. Bueno, Glenis, súper feliz de haber compartido esta mañana contigo. De verdad, ha sido súper nutritiva, fresca. Eres una persona súper dulce. Me encantó además que hicieras mención de un poeta que para mí es fundamental y que recordé cuando comenzaste, que fue Cavafy. Es un poeta de cabecera para mí, esencial, y cuando hablaste de Ítaca, bueno, me llevó a muchas cosas. De verdad, profundamente agradecida por tu participación. Creo que los muchachos tuvieron otra vez más la posibilidad de contar con una persona de primera línea en los micrófonos. Gracias por tu colaboración y bueno, bienvenida para las otras cosas que podamos inventar juntas. Gracias. Claro que sí, estoy a la orden. Gracias a todos ustedes, chicos. Los estoy leyendo. No entro en el chat porque, bueno, me quedé solo conectada del teléfono. Saludos a todos. Bueno, buenos días, gracias. Nos extendimos un poquito, pero valió la pena. Chaito, chao. Gracias a ustedes, que estén muy bien.